Díaz Casteles, psicólogo. ¿Cómo está, Gervasio? Muy bien. ¿Cómo funciona la mente de un psicópata? Bueno, en principio el relato habla de esta cuestión de por qué no los vemos venir a los psicópatas. ¿Por qué no los vemos venir? No los vemos venir porque son gente que tiene grandes habilidades sociales. Vos fíjate que había todo un vecindario. Son seductores. Claro, son seductores, son muy hábiles. Inclusive se presentan como sobreadaptados, ¿viste? Vos los ves y son tipos amorosos. Sociables. Captan lo que vos necesitas y se presentan desde ese lugar que vos necesitas. Ahora bien, a mí me parece en principio como peligroso asociar consumo de drogas ¿no es cierto? A peligrosidad. Porque hay montones de personas que usan drogas y se trasladan a la cuarta dimensión de exaltaciones por medio de drogas muy pesadas y bajo ningún punto de vista les sale ningún tipo de acto de violencia hacia el otro. Vale decir, en todo caso... No es una justificación. No, en todo caso, adicto. claro, la droga en todo caso desata un núcleo tuyo que mientras que vos estás sobrio, ese núcleo no se desata y a partir de la desinhibición que generan las drogas puede salir lo que realmente sos, un golpeador, una persona con una tendencia al abuso, un psicópata de este calibre. Pero me parece que como que los centrales no los vemos venir porque de alguna manera como sociedad y como individuos negamos y no queremos creer que estos seres sin alma existan en el mundo, porque son gente que produce tanto daño que hay como una suerte de mecanismo inconsciente que decimos, no puede ser que existan estas personas con tanta crueldad. Entonces el vecino subestima lo que está pasando, yo subestimo si tal cosa el otro. Entonces todos empezamos a subestimar porque en el fondo no queremos creer que estos seres existan, que me parece que se enmarcan mucho más en la línea de los sociópatas por el daño social que produce esta gente, de hecho, que la línea de la psicopatía, que en todo caso es una cosa más individual. Su propio hermano quería que siga preso porque no lo podían contener, o sea, ¿te acordás cuando estaban a punto de liberarlo? Sí. Que Mercedes consiguió hablar con él y mostramos un audio del hermano que decía, no quiero que lo liberen porque nosotros no sabemos qué más Porque hacer. es peligroso. Exacto, es peligroso y de Había hecho tenido un episodio con la hermana. la intentó atacar. Yo hoy la llamé a la hermana, me cortó. Automáticamente se ve que está súper asustada. La ex también, la ex mujer, la mamá de la nena, tampoco quiere hablar del tema. Por eso te digo, o sea, evidentemente perjudicaba a todo su entorno. Ahora, Gervasio, esto que planteás, se discutió mucho también esta semana producto del otro caso tremendo que fue la masacre de Hurlingham. Sí. Esta gente sabe lo que hace, digamos, puede discernir el bien y el mal. No son personas inimputables. Esto también es importante aclararlo. Sí. ¿No? Porque muchas veces se escudan en eso para tratar de lograr una inimputabilidad que en realidad no existe. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo, saben que están golpeando, saben que están matando, saben que están causando daño. Saben absolutamente, conocen el bien y el mal, conocen el dolor del otro, captan la angustia del otro y así todo se mueven por propios intereses y no le interesa. Digo, se manejan el mismo contrato social que nos manejamos nosotros, donde hay leyes, donde hay premios y castigos, si vos producís daño al otro. Conocen absolutamente todo, pero hay un núcleo que es más complejo aún. Un ser cruel tiene un disfrute, te diría, casi erótico del dolor del otro. Del dolor, de la angustia y del dolor físico del otro. Pero acá Sadismo. no percibía, digo... Eso se llama sadismo, digamos, en el territorio Gervasio, de la en este psicología. caso pasa algo. Primero, los primeros incidentes son solamente, y con la gravedad del caso, de violación. Los hechos de violencia se van dando en el último plazo. No sé si tiene que ver con las drogas o con que el sadismo fue increyendo. Pero digo, él, en todos los casos, adormece a la persona a la que va a lastimar. No es que disfruta de ver cómo en ese momento está sufriendo. Sí, bueno, puede formar parte de una perversión, ¿no es cierto? Un poco jugar a dormir al otro, jugar un poco a matar al otro, ¿no es cierto? Son mentes muy complejas en donde los mecanismos de atormentar y de poner al otro en posición de objeto, porque Y hacer básicamente lo que quiero con el otro. El psicópata te objetiviza, sos un objeto con lo cual yo hago lo que vos haces lo que yo quiero. No sos un sujeto que decide, que puede escapar, que puede decidir esto quiero o no lo quiero. Sos un objeto, te pongo acá, te traslado acá y haces lo que yo digo. Dentro de esa cosa objetivante que tiene el psicópata, que es como su núcleo, es su sustancia. La sustancia del psicópata es la crueldad y objetivar al mundo. Es él y el mundo, ¿no es cierto? Él y el Y acá, mundo de la realidad. ¿cómo conjugás o cómo entendés o cómo podés explicar esta doble vida que tenía esta persona? Porque al mismo tiempo, mientras hacía estas crueldades y vivía en los excesos más absolutos de droga, de violencia, de lo que sea, después como anestesista, contaban el otro día, que era una persona muy prestigiosa, digo, que en el arte de calcular las cantidades precisas de droga para administrar a un paciente,
era un astro. Trabajaba y con después, chicos, ¿no? justamente, Con chicos. en su Sí. propia vida los excesos eran lo que regía, digamos, era como una especie de dos caras de una misma Mr. moneda. Jekyll y Mr. Hyde. Increíble. Sí, una personalidad absolutamente disociada y con un altísimo componente de esto que yo les mencionaba hace un rato, ¿no? La cuestión de la sobreadaptación. En general, en esta disociación que tienen esa habilidad, que es una habilidad que tienen solamente ellos, de poder en un área ser los seres más crueles y más violentos. Y esto lo ves mucho en caso de violencia intrafamiliar. Para el vecindario era el tipo más bueno del mundo y puertas adentro de un monstruo salvaje lleno de crueldad. Gervasio. Esta disociación la tienen solamente ellos. Es como... ¿Y es gente que se puede recuperar? No, No. no, de mi punto. A ver, esto dentro de la psiquiatría y la psicología es un debate, y dentro del sistema jurídico es un debate. Desde mi punto de vista, una persona que tiene esa sustancia de crueldad dentro de sí y que tiene un disfrute de esa crueldad, no es una persona que pueda vivir en sociedad. Bueno, ¿se acuerdan de la película La Naranja Mecánica? Sí, En donde hay una especie de rehabilitación que se intenta hacer, es una película muy popular de Sí. Kubrick, en donde se plantea de alguna manera esto, un sociópata, un ser lleno de odio, porque son seres sin amor básicamente, ¿no es cierto? ¿Se puede recuperar? ¿Lo podemos transformar y meter de vuelta en la sociedad? Mi respuesta taxativa Porque es que en no. algún Ahora, vos momento sabés- va a salir. En algún momento va a salir, se plantea con los violadores, que es un psicópata con un rasgo sexual, ¿no es cierto? No Sí, todos los psicópatas claro. tienen un rasgo sexual. Mi experiencia, mi información, mi formación, lo que yo observo en el mundo es que son seres que no se ¿Y cómo lo ves recuperan. venir, digo, para una persona que puede estar cerca de él en un boliche, el día en que salga? ¿Cómo una mujer, una persona se puede identificar o no, digo, o alejarse? Digo, un bebé ver- al que está anestesiando en un futuro si es que vuelve a trabajar Bueno, pero en también. ese caso está en una situación más pasiva, pero digo, un padre de un hijo, ¿Te ¿cómo crees? se da cuenta que el médico es un psicópata? ¿Qué rasgos son evidentes? Bueno, a mí me parece que de alguna manera, como sociedad y bueno, y también los que hacemos medios, ¿no? Podemos educar en que la gente pueda empezar de alguna manera a desarrollar un olfato con estos personajes. Y a mí me parece que puede haber políticas de prevención, charlas en primarias y en secundario, que no podemos sacar al mundo chicos ingenuos, ¿viste? Porque el mundo tiene, para mí, predominantemente la vida es una cosa hermosa, ¿no? Pero digo, en el mundo tenemos estos seres que se dedican a joderle la vida a los demás. Entonces, pero a mí me parece que se puede desde políticas de prevención, si pasa a ser una política de Estado, si vos empezás a hablar con las chicas desde chiquititas con la cuestión de la violencia de género, que son psicópatas también, de otro tipo, pero psicópatas, yo creo que podemos generar una especie de conciencia de prevención para que la gente logre identificar la destreza que tienen estos muchachos y estas mujeres, porque también hay algunas mujeres con estos rasgos, mucho menos. La mujer es más buena en general que nosotros, que a veces somos mucho más sádicos. Me parece que se puede hacer una especie de prevención para que las nuevas generaciones vayan captando cada vez más que estos muchachos forman parte del mundo y que tenemos que desarrollar defensas para verlos venir y protegernos, porque una vez que entraste es muy difícil salir, ¿viste? Sirve Vamos- lo que sí, sí. sirve lo que hacen en Estados Unidos, que cuando un violador es dejado en libertad se le comunica al entorno, a la sociedad, a ese lugar, que tengan cuidado que esa persona estuvo presa por violador. Bueno, también se está O, planteando la se lo castración. estigmatiza. También se plantea la castración química, fíjate hasta qué punto ya desde lo jurídico se plantea la cuestión de la cosa de irrecuperabilidad, de que no se pueden recuperar, que hasta casi se plantea una cuestión de la castración, como ya directamente intervengamos en lo biológico, ¿viste? Pero no, para mí lamentablemente las personas que cruzan un límite tan grande de tanto daño, porque hay tanta víctima colateral detrás de esto, porque no son Claro. estas dos chiquitas, son amigas de estas chiquitas, son sus abuelas, son sus Las amigas, familias. son sus hermanas, son sus vecinos. Entonces, desde mi punto de vista y desde No hay el lugar vuelta que yo- atrás. Claro. Vamos a compartir.